algunos ejercicios de los que nos quedamos la semana pasada. Ya están las listas correspondientes a los últimos temas ahí en Classroom, así que les recuerdo también, el día martes de la semana que viene vamos a hacer nuestro segundo examen. Va a llegar hasta estos temas. Los temas que vimos para este segundo examen son los de funciones de distribución y funciones de densidad de probabilidad y lo que es la esperanza, ¿no? En todas sus variantes. La esperanza o la media de una variable para variables de distribución conjunta, o bien también lo que era la varianza, la covarianza, la desviación estándar, la varianza o la media, más bien la esperanza, para el caso de eh, funciones de distribución ya de una variable aleatoria. Y vamos a retomar nuestras listas de ejercicios. Nos hacen falta algunos ejercicios, por ejemplo, de covarianzas, ¿no? Para el caso de distribuciones conjuntas. Así que vamos a irnos a esta lista. Es la lista, déjenme checar aquí, la lista 6. Y de la lista 6, quién sabe qué pasó. Bueno, déjenme checar rápido porque parece que se desconfiguró. Está compartiendo en automático esto. Ah, ahora sí, decíamos de esta lista 6 que está en Classroom, vamos a hacer el ejercicio 4.80. Nada más recuérdenme, ¿ya lo habíamos hecho? De calcular la covarianza. Creo que no habíamos hecho ninguno de covarianzas, ¿no? ¿Sí, ya lo habíamos hecho? Bueno, entonces, pues ya tenemos uno de covarianza. Vamos a ver si encontramos algún otro que sea igual de dos variables. Vamos a ver este, el 4.89, que nos dice que consideremos la siguiente función de densidad conjunta dada por una función de dos variables que es 16y entre x cúbica para x mayores a 2 y la y entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con una. Y nos piden calcular el coeficiente de correlación ρ de xy.
¿Cómo calculábamos este coeficiente de correlación? ¿Cuál era la fórmula? Tenía que ver con la covarianza y con las medias de cada variable, ¿no? ¿Cómo quedaba? ¿Cuál era la fórmula? Es la covarianza de X y Y entre la desviación estándar de Y por la desviación estándar de, ¿cómo se llama? Y. De hecho, justo esta covarianza creo que la habíamos llamado así, ¿no? Delta XY. Entonces, covarianza de XY entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Así que en este caso vamos a irnos a otro pizarrón para poder ir haciendo todas las partes, ¿no? Por ejemplo, para el cálculo de cada una de las distribuciones, perdón, eh, de las sigmas de la distribución estándar, no, la desviación estándar, perdón. Lo que tenemos que hacer es calcular la varianza. Y para calcular cada varianza necesitamos calcular cada media. Y para calcular las medias, ¿qué necesitamos? Las marginales, exactamente. Entonces, vamos a partir de nuestra f de x, y, dada por, prácticamente no nos interesa la parte del cero. Entonces, según recuerdo, era 16y entre x cúbica, ¿verdad? Con la y, que va de 0 a 1, y la x mayor que, ¿qué? 2 o 3. 2. Gracias. Entonces, de aquí, primero necesitamos nuestras dos marginales. Así que, por favor, hay que ir calculando g de x, la marginal que depende solamente de x, y h de y, la marginal que solamente depende de y, ¿no? En ambos casos, ¿cómo se tenían que hacer? Eran integrales nada más parciales, ¿no? Respecto a una sola variable. Si queremos la g de x, pues tendríamos que integrar entonces de 0 a 1 solamente respecto a y, o si queremos la marginal de y, pues tendríamos que integrar de 2 a infinito solamente respecto a x, a nuestra función, ¿no? Que es 16y sobre x cúbica, y aquí pues igual, 16y sobre x cúbica. Así que, ¿cómo nos quedarían estas marginales, por favor? No, todavía no. Cuando calculamos la media, ahí ya se multiplica la marginal por x y la marginal de y por la y. Pero en este caso, primero las marginales. Ya después sería entonces la media para x, y ahora sí, sería entonces la integral ahora de g de x, que depende de x, es de x de 0 a, no, de 2 a infinito. Disculpe, profe. Sí, Sí nos está compartiendo el otro. perdón, ya, ahí está, Gracias. ¿no? Perdón.
Así que primero, las marginales. ¿Cómo queda la primera marginal? Ah, caray, ¿cómo? ¿La marginal?
Como G de X. Ujú. Este 2Y. ¿Sí? Entonces, las medias. A partir de cada una de las marginales, multiplicamos esa marginal por X y por Y, la que corresponde. En este caso, la de X sería 8 entre X cúbica. Integramos respecto a X de 2 a infinito y la media para Y sería entonces Y por 2Y. Integramos respecto a Y y evaluamos de 0 a 1, ¿no? Con eso obtenemos las medias.
¿Cuánto dan? ¿Mm? 4 y 2 tercios. Entonces, de cada una de estas, ya que tenemos las medias, vamos a calcular las varianzas, ¿no? Varianza para X y varianza para Y. Eh, Todavía sigue siendo válido nuestro teorema, lo podemos hacer de la forma reducida, es decir, calcular la esperanza de X cuadrada y restarle entonces la media al cuadrado. Y en este caso, para la varianza de Y, sería entonces la esperanza de Y cuadrada y restarle la media, en este caso de X y aquí de Y, al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora habría que calcular estas esperanzas. Acuérdense, la esperanza de X cuadrada, pues es básicamente la misma integral que teníamos aquí, pero en vez de multiplicar por X, es por X cuadrada. Y en el caso de la esperanza de Y cuadrada, pues en vez de multiplicar por Y, se multiplica por Y cuadrada y hacemos la integral, ¿no? Así que, ¿cómo quedarían ahora estas dos integrales?
Unos 20. ¿Cómo? O sea, la esperanza de menos cuatro. No sé, de hecho ya le estoy dudando porque ¿cómo quedó la integral indefinida? Con un logaritmo, ¿no? Entonces ahí en principio podemos evaluar con un logaritmo en infinito.
Para los compañeros que están en línea, una disculpa. Al parecer estamos teniendo fallas con el internet y nos desconectó. Estábamos viendo con los compañeros que están en presencial que aquí tenemos un problema bastante grave a la hora de querer calcular la esperanza de x cuadrada, porque la integral indefinida nos da un logaritmo natural y cuando la tratamos de evaluar en infinito, pues ahí es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, la pregunta es, ¿está bien la marginal? A lo mejor cometimos un error en la marginal, pero parece que no, ¿verdad? ¿O qué otra cosa podría ser? La varianza para y ya salió, pero
la varianza para X. ¿Dónde estará el problema aquí? Otra vez. Vamos a checar. Integral de 1, no, de 0 a 1. Integral de 2 a infinito. De 16y sobre x cúbica. Diferencial de x, diferencial de y. A lo mejor ni siquiera era una función de densidad, ¿no? Acuérdense que todo está basado en que sí es una función de densidad. Así que, por favor, hagan el cálculo de esa integral, a ver cuánto nos da. De esa doble integral. Capaz que ni siquiera nos da uno y no es una función de densidad esa cosa.
Queda uno, ¿verdad? Entonces, sí es una función de densidad. Las marginales también dan 1. ¿Qué está pasando con la varianza? ¿Habrá un problema con el ejercicio? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltarnos tantito eh, lo que tenemos, por favor. Covarianza de XY. La covarianza, si recuerdan, era también una doble integral, en este caso de 0 a 1, de 2 a infinito, y teníamos que multiplicar por las diferencias de las variables con cada una de las medias, ¿no? En este caso, por ejemplo, x menos ya directamente la media de x, que era 4, la y directamente menos la diferencia de la media de y, ¿cuánto era? 2 tercios, ¿no? Todo esto por la función original, que en este caso tendría que ser 16y sobre, ¿quién? X cúbica, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Entonces, hay que hacer ahora este cálculo. O bien, ¿cuál era la otra forma? Tenemos que calcular la esperanza de quién? De la variable conjunta x por y, menos el producto de las dos medias, ¿no? Entonces, media de x y media de y. Así que, en este caso, la esperanza de la variable xy, pues va a ser tal vez un poco más sencilla. Es la integral de 0 a 1, de 0 a 2, de nuestra variable xy, ahora por 16y entre x cúbica, diferencial de x, diferencial de y. Esta es mucho más sencilla, y a esa le vamos a restar entonces el producto de 4 por 2 tercios. Así que hagan esta integral, por favor. Y vamos a ver qué pasa. Porque si nos da bueno, para regresar, analizar un poquito el problema. La integral que nos da la esperanza de x cuadrada, pues ya de plano se nos fue infinito, ¿no? En este caso, entonces, podremos considerar que la varianza de x es infinito. ¿Eso qué nos diría de la desviación estándar? ¿Cuánto tendría que ser también? Entonces, desviación estándar de x, pues también va a ser infinito. En el caso de la varianza de y, ¿cuánto nos da? Un medio menos 4 novenos. Serían, ajá, un 18. Y esto tiene entonces una desviación estándar para la y. ¿De cuánto? Es de 2 sobre 6. Así que cuando hagamos el cálculo del coeficiente de variación, o de correlación más bien, vamos a tener que dividir entre infinito. Si esta covarianza es un número así como tal, al dividir entre infinito, entonces, ¿cuánto tendría que ser bueno, que en principio se supone que no podemos dividir entre infinito, tenemos nuestro concepto de límite, ¿y cuánto nos daría el correlación? Si dividimos entre algo que hacemos que tienda a infinito, nos daría 0, lo cual es algo bastante extraño, ¿no? Porque el 0, pues, habría que interpretarlo, qué significa como coeficiente de correlación entre dos variables. Así que hay que hacer esta integral. Si en el caso contrario, perdón, aquí están mal los límites de integración, es de 2 a infinito, perdón.
En el caso de que esta integral, la esperanza de xy, nos dé también algo infinito, pues ahí vamos a tener un problema, porque lo que sí no podemos hacer es dividir un infinito entre otro infinito. Necesitaríamos conocer cómo obtenemos cada uno de esos dos infinitos, cuál de ellos crece más rápido, por ejemplo. Y ahí a lo mejor aplicarle la del L'Hopital. Ahí sí nos daría un problema todavía más complicado. Pero si es un número, pues simplemente vamos a poner que el coeficiente de correlación pues es cero, ¿no? ¿La integral de cero? Ah, sí. Entonces, uy, 8 tercios menos 8 tercios, ¿no? Entonces da cero. La covarianza de las dos. O sea que, todavía más extraño, nuestra ρ, que es el coeficiente de correlación de la variable xy, va a ser ¿quién? Pues va a ser cero entre infinito. ¿Y eso cuánto nos da? Mm, da cero, ¿no? Con cualquier número, solo que no esperaba que fuera directamente el cero. Entonces, voy a checar el ejercicio, a ver si no hay por ahí algo extraño, pero bueno, al menos ya estamos encontrando una integral o una esperanza que pareciera que nos dé infinito, lo cual es algo bastante extraño, no debería darnos infinito. Eso lo que quiere decir es que el valor esperado de esa variable x cuadrada, pues no, es infinito. Y se supone que no podríamos esperar algo así, ¿no? Es una variable que lo que esperamos es que siempre sea algo demasiado grande. Podríamos pensarla de esa manera, pero pues qué tan grande, realmente ni siquiera tenemos una cota. O sea, podría ser un número realmente muy grande, pero pues no, simplemente nos dice que se va a infinito esta varianza. O bueno, la esperanza incluso de x cuadrado. Déjenme checarlo con detalles, a ver si le encuentro algún errorcito. Si no, pues bueno, ya tenemos aquí nuestro coeficiente de correlación que nos da cero, haciendo uso o abuso más bien, de lo que es este simbolito de infinito, ¿no? Esta división en realidad no tiene sentido, pero tomándolo como si fuera un límite de cero entre algo que crece demasiado, pues simplemente es un cero, ¿no? Siempre haciendo un poquito de abuso de la notación. Así que más complicado de lo que esperaba este ejercicio. Pero bueno, al menos el método ya creo que lo tenemos bastante claro. Siempre hay que comenzar calculando las distribuciones o las densidades marginales, calcular las medias de cada una de las variables con cada una de sus marginales, calcular las varianzas y podemos utilizar estas fórmulas ya reducidas, aunque en este caso nos dio una varianza infinita, y calcular la covarianza también utilizando una fórmula reducida, que es calculando la esperanza de la variable x por y restarle el producto de las dos medias, ¿no? Y ya con eso, el coeficiente de variación, así como lo habíamos recordado hace rato, sería entonces la covarianza entre el producto de las dos desviaciones estándar. En este caso, pues nos daría cero entre infinito. ¿Dudas? Bueno, eh, vamos a checar otro ejercicio que también estaba leyendo que está relacionado con, con la esperanza de una variable conjunta.
Desviación estándar de las utilidades. Entonces, déjenme recordar cuál era. Por acá. Por ejemplo, de tarea para mañana, para que lo podamos revisar un poco más rápido. Vayan intentando el ejercicio 4.97 y el 4.99, que prácticamente ya están hasta el final de la lista. Es la última página. 4.99 y 4.97. Prácticamente nos llevan de la mano, solamente que ahora es una distribución discreta. Tenemos un camión de carga que viaja desde el punto A hasta el punto B y regresa por la misma ruta diariamente. Hay 4 semáforos en la ruta y nos dan una variable x1, que es el número de semáforos en rojo que el camión encuentra cuando va de A a B, y x2, que es el número de semáforos que encuentra en el viaje de regreso, igual en rojo, ¿no? Aquí estamos trabajando con un tipo de distribución que proviene de un experimento estadístico. Entonces, aquí hay que recordar un poquito esa relación tan fuerte que hay entre la probabilidad y la estadística. En este caso, la función de distribución nos la están dando en base a un experimento estadístico. No es algo teórico, no es algo que hayamos calculado mediante algunas consideraciones. Simplemente hacemos el experimento, lo hacemos muchas veces, de tal manera que obtenemos esta tablita de distribuciones. Y nos piden determinar las densidades marginales para cada una de las variables, la distribución de densidad condicional. Ahí recuerden cómo teníamos que hacerlo en ese caso de las densidades condicionales. Determinar las medias para cada una de las variables. La media para la variable dada la condicional de x2 igual a 3. Y la desviación estándar de una de ellas, en particular de x1. En realidad podríamos hacer los cálculos así como los hicimos en el caso que intentamos, de calcular también la covarianza, calcular el coeficiente de correlación, pero en principio pues hay que calcular estos incisos que nos están pidiendo. Y del ejercicio 4.99 nos piden calcular la utilidad esperada para el viaje del transbordador. En este caso se trata de un transbordador que puede llevar autobuses y automóviles en un recorrido a través de una vía fluvial. Cada viaje cuesta al propietario aproximadamente $10. La tarifa por automóvil es de 3 y por autobús es de 8. Y nos dan X y Y, el número de autobuses y automóviles respectivamente que se transportan en un viaje específico. Y nos piden calcular entonces la utilidad. ¿Cómo la podemos representar? Digamos que sería una U. ¿Cómo quedaría en términos de X y de Y? De las variables X y Y. Porque de hecho lo que vamos a tratar de hacer es calcular la esperanza de una variable que depende de las dos variables que nos está dando el problema. La utilidad depende al mismo tiempo de la X y de la Y. ¿De qué manera? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo proponemos a nuestra variable? Cada viaje cuesta al propietario
$10 o 10 pesos. Tarifa por automóvil es de 3 y por autobús de 8. X es el número de autobuses y Y el número de automóviles, respectivamente. ¿Cómo calculamos las utilidades? Respuestas, sugerencias. La sumatoria de X y qué? ¿Cómo? No, todavía no vamos a calcular la esperanza. Aquí lo primero que tenemos que hacer para calcular la utilidad es poner esa utilidad en términos de X y de Y. Esa va a ser una variable que de hecho es una variable que es combinación lineal de la variable X y la variable Y. Y siendo combinación lineal vamos a poder aplicar las propiedades de una esperanza, de una varianza de combinaciones lineales. Pero entonces, ¿cómo proponemos a esta utilidad que depende de X y de Y? ¿Qué tendríamos que hacer con la X y con la Y? ¿O con ambas? Para obtener la utilidad. Por ejemplo, multiplicar por los precios, ¿no? Por ejemplo, la X se supone que es el número de autobuses. Por cada autobús son $8 o 8 pesos. Y además, por el propietario, estamos pagando 10. Entonces, al menos la propuesta yo creo que sería 18X, ¿no? Ya pagando directamente lo que es la tarifa del autobús y la tarifa del propietario, 18X. Y a esto le sumamos ¿cuánto de la Y? Por cada automóvil serían 3 pesos. Y además los 10 pesos del propietario, ¿no? Entonces serían 13. Así que vamos a calcular aquí la utilidad esperada, pues va a ser la esperanza de nuestra variable U. Y esta variable U, pues es una combinación lineal de nuestras dos variables, ¿no? 18X más 13Y. Así que, por favor, para mañana vamos a tratar de hacer estos cálculos. Va a ser algo un tanto complicado, porque vamos a tener que utilizar nuestras tablitas. Entonces, una pequeña sugerencia, si es que lo quieren hacer de esa manera. Bueno, la sugerencia es esa, pero si lo quieren hacer mediante un pequeño programita, adelante, pero lo pueden hacer con Excel. Podemos copiar nuestra tabla de distribuciones, la del ejercicio 4.97, 4.99, y únicamente entonces programar tantito ahí nuestra hojita de cálculo para que vaya haciendo las operaciones y que haga la suma directa de todas esas operaciones, ¿no? Así que si quieren, pueden comprobarlo de esa manera o lo pueden hacer de esa manera, pero bueno, lo ideal sería tratar de hacerlo a mano. Te queda de tarea para mañana, para que la vayamos revisando. Vamos a ir haciendo los cálculos. Igual, yo voy a tratar de hacerlo en Excel para que vayamos haciendo las comparaciones ahí en cómo lo hicimos. Vamos a dejar la clase hasta aquí entonces y nos vemos mañana. Les recuerdo, de mañana
a la siguiente semana. El día martes de la siguiente semana, entonces, sería nuestro segundo examen y llegaría hasta estos temas. Vamos a ver si podemos empezar con los siguientes temas antes de salir de vacaciones para ir avanzando un poco más. Así que nos vemos mañana.